PSN, Navai, Bildu, Izquierda Esquerra y los parlamentarios no adscritos han registrado la proposición de ley que permitiría expropiar a los bancos de forma temporal el uso de las viviendas desahuciadas. Esta semana charlamos con Mayorga Ramírez. Una semana después de que no prosperara la moción de censura contra la presidenta Barcina, el parlamentario de Bildu hace balance. Además, conoceremos las principales vías para legislar. El letrado mayor explicará los procedimientos que sigue una ley hasta que es publicada en el Boletín Oficial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Solo una semana después de que la presidenta Barcina superara la primera moción de censura de la historia de Navarra, el debate vuelve a estar sobre la mesa, aunque el Partido Socialista lo deja claro. No barajan hoy por hoy esa posibilidad, aunque sí se ha hablado sobre ello. Esta semana, además, se ha dado un paso más para que la ley de vivienda que permitiría la expropiación temporal de viviendas a los bancos sea una realidad en nuestra comunidad. Los socialistas no se plantean presentar una moción de censura contra la presidenta. Es que el PSN no está barajando una moción de censura en estos momentos. Dicen que no es una hipótesis, aunque reconocen haber hablado de ello incluso en Ferraz. A ver, me imagino que se hablaría incluso de la moción de censura, es lógico, ¿no? O sea, al final dices, bueno, ¿aquí qué pasa si la presidenta sigue ahí, ¿no? Pero vamos, como mucho, desde luego no se barajó esa posibilidad realmente. Los socialistas insisten en que lo urgente ahora es que se vaya a Barcina, aunque eso no supondría reconstruir los puentes que les unían a UPN. Y tampoco estamos barajando en estos momentos un posible gobierno de coalición UPN-PSN sin Barcina, mucho menos con Barcina. Yo jugar a política ficción me encanta, me divierte y estoy encantado si no fuera porque yo creo que se puede dar espectáculo al final. Yo creo que la situación es muy seria como para trasladar a los ciudadanos una sensación de auténtica inestabilidad. Esperamos es que no haya lugar a presentar dicha moción de censura porque Navarra recupere la estabilidad institucional que desde nuestro grupo estamos pidiendo. Desde la oposición creen que PSN podría estar buscando presionar a Yolanda Barcina para que deje la presidencia. Todo parece indicar que es aumentar la presión a UPN para que fuerce la dimisión de Barcina y volver a un pacto de estabilidad UPN-PSN. Esos son los datos que aparecen públicamente y las conclusiones que parecen, ¿no? Digo que si ese es el escenario, que nosotros que nos cuenten. Quien sí estaría sería Bildu. Evidentemente, nosotros creemos que en este proceso todos debemos poner todo de lo que dispongamos. Es algo que lo tendríamos que estudiar. Un debate abierto apenas 5 días después de que fracasara la primera moción de censura de la historia de Navarra. Todos los grupos, a excepción de UPN y Partido Popular, se han unido para registrar la ley que permitiría la expropiación temporal del uso de las viviendas a los bancos. Aunque Partido Socialista e Izquierda Esquerra trabajaban en sendas propuestas, finalmente han optado por presentar una conjunta que incluye también a Bildu, Navai y los parlamentarios no adscritos de Geroa-Bai. Le han dado trámite y en mayo el Pleno del Parlamento decidirá si la toma o no en consideración, aunque todo apunta a que así será. Los defensores de la ley dicen que es una ley de urgencia y confían en que esta nueva legislación sirva para impulsar los acuerdos entre entidades bancarias y afectados. Puede tener un efecto persuasivo frente a las entidades bancarias para que autorregulen su propio funcionamiento de acuerdo con el entorno social y, por lo tanto, no haya que llegar a aplicarla. Pero si no lo entienden, o no quieren entenderlo, o no les interesa buscar soluciones pactadas, el conjunto de la sociedad a través de la ley pues les va a obligar. En términos financieros, en términos económicos, es una propuesta viable y de emergencia, de excepción, para rescatar a las personas, a las familias y no a los bancos, para impedir los desahucios, que son un drama social. UPN considera que esta no es la vía más eficaz y el Partido Popular tampoco la ve con buenos ojos. Practicar una interrupción voluntaria del embarazo farmacológica cuesta más del doble en una clínica privada como la de Ansoain que en la sanidad pública. Por eso Comptos pide al Gobierno que considere realizar abortos en el Servicio Navarro de Salud. Creo que hay medios suficientes. La calificación profesional de los técnicos, de los funcionarios, es excelente. Comptos pide también continuar con la implantación de un sistema de costes analíticos que permita obtener datos fiables en el Servicio Navarro de Salud y mejorar así la toma de decisiones. Nuestro celo está siempre en que cualquier euro de gasto público
se consuma, se aplique de la mejor manera eficiente posible, porque eso es lo que le debemos a los ciudadanos. En 2012 se realizaron 981 intervenciones, 842 en la clínica de Ensuein. El coste para el Servicio Navarro de Salud fue 437.000 euros. Según el informe, del total de mujeres que abortaron, el 40% no utilizaron métodos anticonceptivos. Toda la oposición, excepto el Partido Popular, apuesta por que se puedan practicar los abortos en la red pública. UPN acusa a Comptos de hacer valoraciones políticas. Los sindicatos han desmentido al consejero al afirmar que no se hacen horas extras para generar sobresueldos, sino por una mala planificación en cuanto al personal existente. La eliminación de las horas extraordinarias implica la dejación de las tareas que hasta ahora se habían acometido a través de ellas. Si las horas extras que se hagan se compensan únicamente en tiempo, provocarán una mayor merma de la presencia policial. Los representantes de los policías consideran que se están perdiendo derechos adquiridos, como la formación física, y que no se acomete una definición del modelo. ¿Qué se quiere de la Policía Foral? Si se define el modelo policial y se delimitan funciones, en su caso con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se deberán adoptar las medidas presupuestarias acordes con esta decisión. Una delegación de la Comisión de Personal ha participado en el Parlamento. UPN ha dicho que ese no es el foro para plantear reivindicaciones laborales, mientras la oposición acusaba de mala planificación a los actuales gestores. Las condiciones laborales se deben de plantear en el ámbito interno y siempre que se habla de relaciones laborales hay dos elementos, hay dos platos de la balanza que se deben de equilibrar. Y no pidamos imposibles. Si tenemos los mismos agentes, menos horas, no pidamos los mismos resultados porque eso sencillamente es imposible. Eliminamos horas extraordinarias, es decir, presencia de policías en investigaciones en tráfico y pues la consecuencia que es, pues oye, si un día no hay policías en la calle, pues mala suerte. Los sindicatos de la Policía Foral han contado que no hay vehículos suficientes en buen estado para cubrir determinados servicios. Pues está trasladando. Lizarbe, del PSN, dice que ha pedido la comparecencia de los miembros de la comisión gestora y protesta por su ausencia. Comisión gestora de la CAN, ¿dónde está? No, mira, el orden del día no. Sí, no, pero es a raíz de la solicitud de comparecencia que pedimos nosotros y pone claramente esto y está subrayado. ¿Dónde están los integrantes de la gestora de la CAN? Reunión de urgencia de los grupos en una sala anexa para determinar que no se ha cursado la petición de comparecencia conforme pedían los socialistas. Pensábamos que la tarde iba a ser aburrida, pero empieza. El tema de la gestora de la CAN finalmente se tratará en otra sesión. A continuación pasaríamos al segundo punto del orden del día. Segundo punto en el que la oposición ha acusado a la presidenta Barcina de no defender el autogobierno ni usar las herramientas de negociación bilateral con el Estado. Esta presidenta va a defender Navarra y sus competencias siempre con buena relación con el Gobierno de España. Gobierne quien gobierne, el Partido Socialista o el Partido Popular. Los derechos históricos de Navarra y la bilateralidad pues realmente le importan bastante poco, porque lo ha expresado usted muy bien. Aquí se trata de no crear conflicto. ¿Y cómo no se crea conflicto? Obedeciendo al Partido Popular. Gero Abay ha preguntado a la presidenta por qué no se ha integrado Navarra en la eurorregión que forman Aquitania y el País Vasco, a pesar de ser un mandato del Parlamento. Lo que se deduce de sus palabras es que ustedes consideran que no es interesante, que no aporta valor, que no aporta nada por encima de los otros foros en los que ya está. Y ahí es donde este Parlamento, desde luego, pues discrepa. No considero imprescindible determinadas fórmulas de eurorregiones que no tengan capacidad ejecutiva. 2 horas de comisión y el tema de la gestora de la CAN que queda pendiente. El presidente del Parlamento, Alberto Catalán, ha mantenido un encuentro con el delegado del pueblo saharaui en Navarra, Badadi Benamar. Ambos han apostado por dar continuidad a la estrecha colaboración que Navarra mantiene con el Sáhara para, siguiendo con los proyectos de cooperación internacional, mejorar las condiciones de vida de este pueblo. El pueblo saharaui es uno de los principales receptores de la ayuda oficial al desarrollo de Navarra. Desde 1992, año en el que se iniciaron los programas de colaboración, la comunidad foral ha destinado más de 2,5 millones de euros a proyectos vinculados con la salud, la educación y la ayuda alimentaria para la población refugiada en Tinduf. Marco Olivetti, catedrático italiano, ha ofrecido una conferencia en el Parlamento para, en el marco de las actividades organizadas por el Aula de Derecho Parlamentario, analizar el reto de la gobernabilidad desde la fragmentación parlamentaria. Lo ha hecho, entre otros, en presencia de alumnos y del presidente del Legislativo Foral.
Abrimos ya nuestro tiempo de la entrevista. Esta semana vamos a charlar con el parlamentario de Bildu, Mayorga Ramírez. Mayorga, muchas gracias por atendernos unos minutos. Es un placer. Bueno, finalmente no hubo sorpresas. La moción de censura, tal y como se esperaba, no salió adelante, pero vosotros hacéis aún así un balance positivo, ¿no? Sí, evidentemente por responsabilidad ante una situación tan caótica y de absoluta tristeza en lo económico, en lo social y en lo político, pues realmente con tintes inadmisibles, ¿no? Otra vez la corrupción planea sobre la realidad institucional de Navarra y ante esta situación, pues lo que un grupo parlamentario puede hacer es propiciar un cambio de gobierno que dé soluciones, que se enfrente a los problemas y la única vía posible es la moción de censura. Y efectivamente pues logró el apoyo de los 5 grupos necesarios, de 4 de ellos, tanto de Geroa Bai como Izquierda Esquerra, Bildu Nafarroa, Aralar, y desgraciadamente el Partido Socialista de Navarra, pues bueno, con su voto posibilitó que Yolanda Barcina siguiese al frente del Gobierno de Navarra, pero decíamos que esto no era un punto final y evidentemente todo este proceso ha servido para poner de manifiesto que es posible una alternativa, que es necesario el encuentro entre los diferentes grupos políticos, que tenemos una base en la lectura política común de la realidad, evidentemente va a servir ya ha servido para acentuar el trabajo que tenemos que desarrollar de aquí en adelante para conseguir que los ciudadanos tengan en las instituciones pues alguien que les acompañe, que les solucione los problemas y no algo que les genera problemas. ¿Pero llegasteis a confiar que en algún momento el Partido Socialista apoyara la moción de censura? Pues evidentemente la trayectoria del Partido Socialista de Navarra a lo largo de los últimos 30 años en Navarra pues ha estado marcada por episodios que hacen muy difícil tener ningún tipo de confianza en el Partido Socialista de Navarra. Pero lo cierto es que en la sociedad vemos esa unidad entre la base del Partido Socialista y una unidad entre la base de Izquierda Esquerra, la base de Bildu Nafarroa, de Aralar Nafarroa Bai, es decir, hay una mayoría social que está en la calle que evidentemente demanda y exige un cambio político e inmediato orientado a hacer de las instituciones la transparencia pues un máximo valor, que sea efectivo, que acometa los retos que tiene esta sociedad. Evidentemente el Partido Socialista de Navarra ha demostrado que por sí mismo quizá no sea capaz de moverse en el sentido que le demandan sus propias bases. Evidentemente nosotros por responsabilidad hemos hecho lo que teníamos que hacer y desgraciadamente el Partido Socialista de Navarra, si bien se puede constatar que ha habido una aproximación a las tesis que son mayoritarias en la ciudadanía, en la calle, evidentemente al final con su voto pues hizo que todas aquellas desconfianzas o falta de credibilidad que tiene el Partido Socialista de Navarra se sustanciase con un voto que posibilitó nuevamente que Yolanda Barcina y UPN estén en el Gobierno. Sin embargo, esta semana se ha vuelto a reabrir el debate en torno a la moción de censura con esa posibilidad de que el Partido Socialista impulsara una propia. Ellos lo han negado, pero desde Bildu ¿apoyaríais esa posibilidad en caso de que el Partido Socialista registrara una moción de censura por su parte? Claro que sí, aquí no se trata de quién registre la moción de censura. De hecho, nosotros ofrecimos tanto el candidato como la fórmula de presentación al conjunto de grupos de la oposición, también al Partido Socialista de Navarra. Y en este sentido es evidente que ante una situación tan caótica de un gobierno fracasado como el actual, lo que se debe hacer y lo que se hace en todas las democracias normalizadas es la convocatoria de elecciones, devolver la palabra a la ciudadanía y a partir de ahí construir unas nuevas mayorías y en nuestro caso apostamos por un gobierno de cambio. Si esto no es así, si todo sigue como hasta ahora y la presidenta Barcina sigue gobernando, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la postura de la oposición y concretamente de Bildu aquí en el Parlamento de Navarra? Pues desgraciadamente Yolanda Barcina y UPN están demostrando que cada día que pasa y que está en el gobierno pues es peor para la ciudadanía navarra. Cada día el número de parados aumenta, cada día los datos económicos son peores, cada día los servicios públicos sufren mayor deterioro, cada día las personas que están en una situación más desfavorecida tienen menos coberturas sociales por parte de las instituciones de Navarra y evidentemente nosotros en esta situación creemos que es urgente la convocatoria de elecciones y volver a reconstruir entre todos pues unas instituciones y un gobierno que dé respuestas concretas a los problemas de la ciudadanía.
Y en este sentido, pues nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, buscando el encuentro, buscando la suma, los puntos en común que tenemos con el conjunto de la oposición y también pues a nivel parlamentario pues aquello que tenemos encomendado, que es controlar al gobierno, un gobierno que lo hace cada día peor en detrimento de la ciudadanía, y también hacer propuestas como por ejemplo la ley que hemos registrado al objeto de pues bueno, sacar a la ciudadanía también de esa inactividad con la que se encuentra por la actitud de un gobierno que en el caso de los desahucios es incapaz de acometer ningún tipo de medida para frenar ese absurdo de que existan pisos vacíos en manos de los bancos y que existan ciudadanos y ciudadanas que sean desahuciados, por lo tanto no puedan ejercer su derecho a la vivienda. Sin embargo, la propia presidenta tendía la mano, ¿no?, a todos los grupos para lograr acuerdos. ¿Cree que va a ser fácil ese consenso o lograr consensos en algún momento aquí en la Cámara Foral? Pues realmente con Unión del Pueblo Navarro es muy complicado. Unión del Pueblo Navarro y Yolanda Bárcena tiene problemas para conseguir consensos incluso en su propio partido. Y evidentemente si algo ha constatado Yolanda Bárcena es su incapacidad de gestionar, incluso de entender lo que es Navarra, una Navarra plural cuyo futuro pasa necesariamente por el reconocimiento de la gran pluralidad que hay en Navarra, que es una riqueza, y la necesidad de respetar las diferentes sensibilidades que hay en nuestro territorio. Y Yolanda Bárcena, evidentemente, cuando utiliza expresiones de manos tendidas, pues evidentemente se queda en una pose, en algo absolutamente ficticio, que además pues contradice lo que el propio Unión del Pueblo Navarro tiene inscrito en sus ponencias políticas, que parte de la fractura de la sociedad de Navarra, de crear navarros de primera y de segunda, y por lo tanto pues bueno, pues apostar por una Navarra en la que la pluralidad, en vez de ser gestionada incluyentemente, pues se apueste por la fractura, y eso es un error y es muy peligroso. En unos días se va a poner en marcha ya la Mesa por el Empleo. Ahí sí que serían necesarios, ¿no?, esos acuerdos, porque realmente el desempleo, el paro es un problema muy grave hoy día. Sí, evidentemente el problema de paro es el principal problema que tiene Navarra y es además quien desencadena pues otros muchos problemas, ¿no? No obstante, que a estas alturas se tenga que crear una mesa para hablar del empleo es la constatación de la incapacidad de un gobierno para generar dinámicas propias. Nosotros vamos a participar, pero lo cierto es que con unos presupuestos en los que Unión del Pueblo Navarro presentaba, y también los prorrogados, pues una merma en las partidas para la creación de empleo, siendo como es el gobierno de Navarra de UPN la empresa más generadora de desempleo, y esto en áreas tan sensibles como la sanidad, la educación, etcétera. Pues evidentemente, pues bueno, en esta mesa por el empleo nosotros vamos a realizar propuestas, consideramos que es positivo, pero claro, al final la división de poderes, quien tiene la capacidad y los medios y los instrumentos y las herramientas para hacer frente a la situación es el gobierno de Navarra, no nos engañemos. Y en ese sentido, pues bueno, pues un gobierno de Navarra que siga, pese a las imputaciones, pese a las corruptelas, pese a su constante fracaso, teniendo esas herramientas y no utilizándolas, pues realmente va a ser un lastre para el ánimo que tenemos todos de atajar el problema del desempleo. Saldrá adelante, como usted decía, esa ley de vivienda, ¿no?, para la expropiación temporal de los bancos. Además del desempleo y de los desahucios, ¿qué otros temas son prioritarios para Bildu a corto plazo aquí en la Cámara Foral? La verdad que todos estos problemas están íntimamente relacionados, ¿no? En primer lugar, es fundamental el empleo, porque si hay empleo, evidentemente eso garantiza también con una adecuada fiscalidad que la Administración tenga y disponga de los recursos necesarios para garantizar la financiación de la sanidad, de la educación, de las coberturas sociales, etcétera. Y para ello, evidentemente, pues hay que seguir y diseñar una política económica que no sea exclusivamente la de copiar y pegar lo que viene de Madrid, sino por mor de nuestros derechos históricos, aquello que tenemos competencia para realizar, a nuestro juicio absolutamente limitado actualmente, pero es que incluso con nuestro marco limitado, Unión del Pueblo Navarro ni siquiera lo ha ejecutado, y es importante diseñar políticas económicas propias al objeto de poder destinar recursos a la generación de empleo y de hacer de Navarra y su empleabilidad pues un territorio que compita con los territorios más desarrollados de Europa. Y evidentemente todo eso requiere de capacidad, de voluntad política, y si en el plano de gestión
UPN está absolutamente, se constata su fracaso. Evidentemente también es reseñable cómo a lo largo de los últimos años en los que UPN ha estado gobernando se ha constatado pues una actuación pues absolutamente indolente, no motivada, timorata, propia de pues un sistema y un régimen de gobierno que ya ha perdido el norte y ya no atiende pues lo que son las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas como primer eje de actuación de su actividad. Mayor Ramírez, gracias de nuevo por atendernos estos minutos en Parlamento. Gracias. Ha sido un auténtico placer. Una ley puede ser propuesta por el propio Gobierno de Navarra, sería proyecto de ley, o por los grupos parlamentarios, incluso por un solo parlamentario. Hablaríamos entonces de proposición de ley. También existe la iniciativa legislativa de los ayuntamientos. Incluso la ciudadanía puede ser la impulsora de una nueva ley a través de la iniciativa legislativa popular. En estos dos últimos casos su tramitación es diferente. Hoy nos vamos a centrar en los proyectos de ley y en las proposiciones de ley, que son las que habitualmente se tramitan en el Parlamento. Lo primero de todo es presentar la ley en el registro. Después se llevan a la mesa de la Cámara, que las admite a trámite y ordena su publicación. A partir de aquí vamos a centrarnos primero en los proyectos de ley. Una vez publicados, se abre un plazo de 15 días para que los grupos o los parlamentarios forales presenten enmiendas a esos proyectos. Terminado el plazo de enmiendas, se reúne la mesa de la comisión y las admite a trámite si son coherentes con el texto al que se refieren y las ordena para su posterior debate. Y el Pleno lo que hace es un debate de totalidad, es decir, se pronuncia sobre el conjunto del texto aprobado en la comisión a favor o en contra. Las proposiciones de ley que presentan los parlamentarios tienen el mismo procedimiento, salvo en el inicio. Presenta la proposición de ley por un grupo, dos grupos, o por un parlamentario, dos parlamentarios, porque en eso hay total libertad para que los parlamentarios tengan iniciativa, y se tramita también por la mesa, se publica en el boletín oficial del Parlamento y se comunica al Gobierno para que en el plazo de 15 días siguientes a la publicación del texto en el boletín manifieste su criterio político sobre esa proposición y para que también diga si está conforme o no con la tramitación. Una vez aprobada la ley en el Pleno, es promulgada en nombre del Rey por la Presidenta del Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de Navarra, en el BOE y en el Parlamento. La semana comenzará con mesa y junta, donde se abordarán temas como la propuesta de realizar simulacros de terremoto en los centros escolares o la petición de crear la Comisión Técnica del SIDA. También tratarán la financiación que reciben los ayuntamientos para prestar servicios a la ciudadanía. El martes, en Comisión de Salud, se abordará la petición socialista de que se pongan en práctica las recomendaciones de la Cámara de Comptos y se realicen las interrupciones de embarazo en la sanidad pública. En la Comisión de Políticas Sociales se abordará el tema de las ayudas a la excedencia para el cuidado de hijos, para tratar de buscar alguna solución a la situación generada. El jueves se debatirá una moción por la que se insta al Gobierno a colaborar en el proceso para que la ciudad de Estella pueda ser declarada Patrimonio de la Humanidad. También se celebrará una sesión de trabajo con representantes de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza. Comparecerá el consejero de Políticas Sociales para informar sobre el número de denuncias presentadas por violencia de género en el año 2012. El viernes, en comisión, se debatirá una moción que pide al Ejecutivo Foral que exija al Gobierno Central la reparación de diques e infraestructuras en la cuenca del Ebro. Además, los parlamentarios visitarán el monasterio de Irache y la ciudad de Estella. Y todo esto es lo que les contaremos la semana que viene. No falten a nuestra cita con Parlamento. Adiós.